37 minutos han pasado ya de las 9 de la mañana, 10 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Bahía Blanca. Mauro, te doy pie ahí en la mesa para empezar con la primera nota del día. Así es, vamos con la primera de las entrevistas políticas que tenemos en el día de hoy. Nos acompaña aquí María Ángeles Rosón, precandidata a concejal por Integración Ciudadana y histórico dirigente también de la agrupación de Integración Ciudadana, Raúl Boscoff. Roja Yaná, primero, ameritaba, preguntaba para no cometer errores. Y consultarle, María Ángeles, primero, gracias por aceptar en el debate de la semana pasada, y consultarles cuáles son las expectativas que tienen para este domingo, tanto como primera candidata y Raúl como también estás en la lista como partícipe, por ahí un poco más alejado, no tanto en expuesto, pero bueno, preguntarle sus opiniones y recordar que nos pueden ver por el Facebook, antes que nada, ELU3 AM 1080. Allí nos pueden estar viendo este streaming que estamos realizando, tanto con María de Los Ángeles Rosón como Raúl Boscoff. Bueno, primero muchísimas gracias por esta entrevista y muchas gracias por invitarme al debate. Por supuesto que fue un placer para mí participar y estar con otros precandidatos. Las expectativas son muy buenas, la verdad que se está finalizando el cierre de la campaña y lo que recibimos de la gente es incentivos, felicitaciones y por supuesto el reconocimiento, ¿no? Porque reconocen la integración ciudadana cuando vamos por los barrios, cuando se acercan al local, reconocen la historia que tenemos en la ciudad, ¿no? Que hace 14 años que venimos trabajando de una manera fuerte, también dentro del Consejo Deliberante durante 10 años, y ese reconocimiento se ve en la gente y esto nos alienta, ¿no? Nos alienta a pensar que si bien es una elección compleja esta de las PASO, porque hay 15 listas, entendemos que la gente va a votar por la confianza, porque Integración Ciudadana se diferencia del resto de las listas. Nosotros no somos un armado o un relleno de una lista nacional, no somos un armado para las elecciones. Entonces nuestra historia, lo que trabajamos por la ciudad, y también la calidad de gente que está y que estuvo siempre en integración, ¿no? Bueno, Raúl, que es nuestro referente, ha demostrado y ha dejado un sello en la política de Bahía Blanca. Estamos en la cultura de la política bahiense gracias al trabajo de Raúl, gracias al trabajo de Miriam Ñantosca, que hoy ellos dos también nos acompañan en la lista. Bien. Y Raúl, en esta campaña por ahí no estás tan activo, pero sí acompañando, te he visto en el local de campaña. ¿Cómo ves y cuáles son las aspiraciones que ves en esta integración ciudadana? Que han tenido años mejores, los últimos años no han sido esos, pero me imagino que con este nuevo ímpetu está en la expectativa de poder volver al Consejo Deliberante. Sí, tomando casi un ejemplo futbolístico, los buenos equipos no ganan siempre. Algunos han tenido temporadas no tan buenas. En la política y en la vida pasa lo mismo. Y yo creo que la clave está en la recuperación, en esa voluntad de levantarse y volver a caminar con fuerza y con convicción. Y esta camada de dirigentes que Marián hoy representa cabalmente con el resto de los integrantes de las listas significan eso. Una capacidad de ponerse nuevamente a caminar los barrios, a ocuparse de todos los temas, que lo venían haciendo antes de la decisión de ir con la lista única, ¿verdad?, con la lista corta, con esta boleta que juega, digamos, como una especie de posibilidad concreta para el vecino, que sabe que le va a responder. Yo creo que es la clave, la confianza generada a la que se refería Marián, es un poco una marca y un sello. Con el agregado de que no llegan para ser concejales solamente y estar en el recinto donde ya no hay debate, van a ser seguramente los promotores del debate, de ese debate ausente, de una democracia cínica que hoy con el doble voto anula todo tipo de discusión, de manera tal que no es solo eso, sino también es en la calle, las presentaciones judiciales, los organismos provinciales y nacionales que no le responden al vecino. Todo eso es materia y actividad propia de Integración Ciudadana, y esta lista, no tengo la menor duda que representa justamente ponerle el cuerpo a todos los temas. A ver, justamente decía que el ingreso por ahí de Integración Ciudadana y también de una tercera fuerza permitiría que haya más debate en el Consejo Deliberante. Preguntarte, porque tenías muchos proyectos en el debate, pudimos oír algunos,
¿Cómo se hace entendiendo que no van a tener, por una cuestión aritmética, mayorías? ¿Sí? Y aparte la presencia del doble voto cuando el desempate que hace el presidente del recinto, ¿sí? A eso hacía referencia Raúl. Preguntarte cómo se puede llegar a lograr esos proyectos que tenían en lista y propuestas, teniendo un número, siendo una parte de la minoría, ¿sí? ¿Cómo se puede llegar a lograr consensos y demás para sacar adelante los distintos ideas que tienen? Sí, bueno, podríamos ser parte de la minoría, depende por supuesto de los resultados, pero la verdad es que nosotros nos preparamos para estar en el primer lugar. Nosotros somos un partido político que no nos presentamos para discutir con las terceras fuerzas, ¿no? Entonces, esto es una gran diferencia. Nosotros nos hemos presentado para la gobernación de Bahía Blanca, ¿no? Para la intendencia de Bahía Blanca. Entonces, eso significa que tenemos un plan de gobierno, significa que tenemos una idea de ciudad. Y a partir de eso, propuestas concretas que podemos llevar al Consejo Deliberante, y tenemos el ejercicio, es decir, la experiencia que nos han dado nuestros concejales en periodos anteriores también fueron minoría. En alguna oportunidad fue la segunda fuerza, llegamos a tener 6 concejales. Pero suponiendo esta circunstancia que vos me planteás, se hace con convicciones. Se hace planteando y fundamentando cada proyecto que nosotros tenemos. Nosotros no hablamos de temas en general, y así son nuestras propuestas. Nuestras propuestas tienen un título, pero se desarrollan con fundamento, y ese fundamento es el que llevamos al Consejo Deliberante. Entonces, poder trabajar con los fundamentos, con el análisis profundo de las temáticas, eso genera debate, y eso va a generar un diálogo. Somos capaces de escuchar, porque ese es nuestro ejercicio. Integración Ciudadana, tenemos dentro de nuestro partido tenemos diversidades de credos, diversidades ideológicas, y sin embargo nos ponemos de acuerdo para las soluciones de la ciudad. Lo mismo vamos a hacer en el Consejo Deliberante. Hay diversidad, tenemos capacidad de escuchar, capacidad de dialogar y sobre todo de fundamentar y de resolver y de defender nuestras ideas. Recién mencionaba 6 concejales, me imagino que algún lagrimón se le ha piantado a alguien que está en la lista porque estuvo cubriendo esos años y decía que era uno de los consejos que más riqueza tenían los discursos de sus distintos integrantes, no solamente de Integración Ciudadana, sino también de otros, pero habían 3 hasta 4 fuerzas llegaron a ver en algún momento, y daba placer a veces esas discusiones y demás escucharla. No era yo el presente, pero bueno, después te voy a decir en off quién es el nombre, que seguramente está recordando esos momentos 2011, si mal no recuerdo, y demás. Y preguntarte también, en el pasado, en la sexta sección hay muchos partidos vecinalistas que han llegado incluso al Ejecutivo. ¿Por qué Bahía no ha podido salir? ¿Crees que es la grieta la que ha hecho que terceras fuerzas, ni siquiera estemos hablando de algo concreto como el vecinalismo, no han podido tener ese alcance, ¿sí? de llegar al Ejecutivo o por ahí tener incluso mayoría en el Legislativo? ¿Por qué crees que ha sucedido? ¿Un contexto nacional que en ciudades grandes se enmarca más por ahí? Las mayorías de las elecciones son una cuestión de oportunidad. Es decir, hay épocas y momentos en los que la aparición de otras fuerzas nacionales provocan una suerte de nuevo alineamiento de los votantes, y esto en Bahía ocurrió con la aparición en su momento del PRO, con un radicalismo debilitado, hasta que aparece el PRO. De alguna manera nosotros sabíamos que teníamos capacidad de aglutinar fuerzas de todos los ámbitos, ¿no? Pero esos sectores quizás se vieron representados, algunos de ellos, por el PRO luego, y entonces se genera nuestra caída en votos, ¿verdad? Ahora, el perfil de la ciudad ya es indefinido políticamente, pero es indudable que las dos grandes fuerzas políticas en el país y en la ciudad no pierden fácilmente su lugar, y hay que disputarlo en desigualdad de condiciones. Ahora, nadie puede anticipar lo que va a ocurrir en el futuro. En la política me parece que eso depende de múltiples factores. Pero acá la clave sigue siendo la fórmula original, ¿no? La fórmula original es la convicción de pelearle a los más grandes, ¿no? Entonces el vecino, cuando percibe eso y cuando ya ha probado las alternativas mayoritarias de esas dos grandes fuerzas,
y no ha tenido resolución a sus problemas concretos, es donde la mirada se vuelca nuevamente hacia las fuerzas locales. También es cierto que en ciudades más pequeñas, las fuerzas que son vecinalistas tienen otro tipo de gravitación, generalmente también desmembradas de algún partido mayoritario. Por eso creo que lo de Bahía, el primer dato a consignar es que ninguna agrupación municipal en la historia política de la ciudad ha sobrevivido 14 años. Ese es un primer dato. No en las mejores condiciones. Pero dando la pelea. Sobrevivió. Mantuvo la personería política, acabamos de renovar autoridades, con la convalidación de la Junta Electoral, de manera tal que la expectativa es creciente. Es una etapa, no digo idéntica a la de su nacimiento, pero es muy parecida en algunos aspectos porque es un desafío abierto, y yo señalo que la gran diferencia con otras agrupaciones municipales es que hay contenidos ideológicos diversos, lo que significa que no está exenta de esa característica o connotación política tan importante para muchos de nosotros, que es tener algún tipo de referencia ideológica con el pasado, reciente o remoto, si se quiere. Esto me parece que a integración le ha dado un plus, lo que permite también el acercamiento de fuerzas y de sectores y personas de las más diversas. Ahí está esa gran clave, y en el contenido que para mí posibilita que ahora esta nueva camada de dirigentes jóvenes se sumen con la intención de volver a llevarlo al Consejo. Bien, ahí ustedes mencionaban que el objetivo es discutirle el poder a los partidos mayoritarios. ¿Cuáles crees que son las falencias que hoy tiene el gobierno de Héctor Gay en Bahía Blanca luego de casi 6 años de gestión? Bueno, nosotros permanentemente hemos hecho una crítica a este gobierno, ¿no? Siempre una crítica proactiva, ¿no? Porque cada vez que Integración Ciudadana, antes de la campaña, ¿no? Durante estos años hemos sacado un comunicado, por ejemplo, a la prensa, manifestando alguna crítica por alguna cuestión en particular, siempre hicimos un aporte, es decir, siempre presentamos un proyecto, tanto el Departamento Ejecutivo como el Deliberativo. Esa es una marca también de integración. Criticamos, pero porque creemos que las cosas se pueden hacer de una manera diferente y porque estamos capacitados para poder colaborar para que sea diferente. Como resumen, digamos, este gobierno, yo creo que no tiene la sensibilidad de entender cuáles son las cuestiones urgentes y cuáles son las cuestiones necesarias en Bahía Blanca. El presupuesto está dirigido hacia cuestiones que quizá por lo menos en los últimos años, cuando hemos tenido los embates de la situación sanitaria, este gobierno no lo ha dirigido para aquellas necesidades que eran urgentes en la ciudad. No solo una cuestión presupuestaria, sino una cuestión dirigencial. Es decir, no ha habido un plan estratégico para ningún sector de la ciudad que estaba en situación de emergencia. Raúl dice que ha puesto el piloto automático Héctor Gay y así ha seguido la intendencia. Esa es una sensación que tenemos, ¿no? No ponerse al frente de los problemas que la ciudad necesitaba y dirigir un presupuesto para cuestiones innecesarias que quizá en otro momento hubiesen sido importantes, pero la gente lo nota. La gente sabe de las realidades de Bahía, sabe que a 10 cuadras del centro los niños caminan en los líquidos cloacales, sabe que hay inseguridad, que no hay luminarias, que la vida cotidiana de la gente, más allá de los embates de la economía y de los niveles de desempleo, que tenemos un 9,7 de desempleo en Bahía Blanca, una situación de pobreza del 33,4 en Bahía Blanca, esta situación la gente la conoce. Toda esa dificultad, además de eso, se ha hecho una ciudad invivible. La ciudad es invivible porque no se puede transitar, porque es difícil hasta para quienes tienen recursos, hasta para quienes tienen un automóvil, es difícil para quienes tienen discapacidad y problemas para poder circular, es difícil para incluso aquellos que tienen una bicicleta, porque las bicicletas, la bicisenda, que es muy beneficiosa y que por supuesto estamos de acuerdo,
no se ha planificado para aquellos que menos tienen. Los estudiantes no usan la bicisenda y los trabajadores de los barrios no la usan. Entonces se planifica algo, se traen ideas desde otras ciudades y se las quieren implementar en Bahía. Y esto ha hecho que la falta de participación vecinal y la falta de ver cuáles son las consecuencias de las decisiones que se van tomando, ha hecho que la ciudad se torne invivible. Y creo que, como decía Raúl, esto se nota, digamos, en la gente, ¿no? Esta sensación de este malestar, porque esto ha sucedido con el gobierno de Héctor Gay, pero también ha habido por parte de la oposición una posición bastante laxa, bastante tibia, para poder defender los problemas de la gente. Y si no se ha podido defender por el doble voto, pues entonces debieron estar al lado de la gente cuando hacían las manifestaciones, ¿no? Cuando, por ejemplo, se quisieron avasallar los bienes públicos, como el caso de la Plaza Lavalle, que se quisieron hacer cocheras y destruirla. Bueno, ahí estaba la gente, y ahí no estaban los concejales y las concejalas. Bien, y ya una pregunta para las dos, una pregunta que me imagino deben estar cansados de responder, pero el público se renueva, algo que nadie dijo, una frase original mía, y preguntarles, tema agua, uno de los temas, uno de los problemas más estructurales, Bahía, ¿cómo se puede llegar a solucionar sin tener una representación en La Plata, ¿sí? Siendo un partido vecinalista? Para los dos la pregunta la dejo abierta. Bueno, hay alternativas que siempre se han manejado históricamente, ¿no? Mejorar la alternativa en el propio dique, la reparación, pero acá hay una cuestión de base que es la obsolescencia de lo que ocurre con las redes locales en la propia ciudad. El municipio ha estado permanentemente ajeno a eso. Sería bueno que en algún momento alguien le preguntara si conocen el tendido de las redes en la ciudad, si existe desde el ámbito municipal también un seguimiento cuando las cuadrillas de ABSA salen, a ver si efectivamente el municipio está monitoreando también en colaboración esas cuestiones, por ejemplo. Ahora se está hablando de obras estructurales que se están por licitar, lo cual es bienvenido, pero sabemos que esto puede tener un margen temporal de casi 2 años. Se dice en esos días, Claro, más de 500 días. Lo que nos va a llevar a tener un verano muy dependiente de las cuestiones climáticas nuevamente, ¿no? En momentos en que ya incluso las predicciones son no muy buenas. Yo creo que la gran ausencia estuvo siempre en que el municipio mostró cierta ajenidad con el problema. Eso de no tener capacidad, de no asumir que tenía que hacer algún tipo de aporte hasta imaginativo y creativo, con algún tipo de cuadrillas que cooperaran con las de ABSA, porque si no las reparaciones demoran meses y hay compromiso para la salud pública también, cosa que parecen no darse cuenta. Y esto me parece que desde Bahía siempre se puede resolver, se puede aportar. En una ciudad que tiene alta cobrabilidad en el pago del servicio, compensa deficiencias de la propia empresa en otros lugares. Bueno, esto también es materia de corrección, no es tan grave ni complejo hacerlo porque es una sociedad anónima, entonces deberíamos tener representantes genuinos y nunca supimos ni siquiera cuando hicimos búsquedas hace 10 años dónde están esas famosas acciones, parece que depositadas en algún ministerio. Nadie todavía tiene respuestas muy ciertas sobre eso, de manera que es todo una sumatoria de factores históricos que se van sucediendo, pero que el resultado concreto es la rotura de cañerías, ¿no? La convivencia de la gente con los residuos cloacales. También hay un compromiso no asumido muy concretamente en las empresas del polo respecto a la reutilización de los líquidos cloacales y las inversiones que tenían que hacer. Yo recuerdo que en el Consejo, las fechas que vos mencionabas hoy de cuando estuvimos por allí, se hablaba de $10 millones y las empresas decían que era posible encararlo en aquel momento. Bueno, ha pasado el tiempo y las empresas no han mostrado porque nadie les ha planteado ni les ha dado un plan concreto y un programa como para que todas esas cosas se inician siempre desde el sector público. El sector privado tiene asegurada la provisión de agua y no le va a preocupar tanto como le ocurre al vecino, y por eso el municipio tiene que tener un rol activo. Bueno, esa falta de rol activo es la que nosotros, como bien decía Marían, le atribuimos a esta gestión, ¿no?
una gestión donde alguna vez alguien dijo que te podés sentar en el sillón de Bordeaux, no hacer absolutamente nada, y la burocracia va a cumplir lo mínimo innecesario como para que salgas aprobado con un 4. Bueno, yo creo que esa no es la expectativa de una ciudad que transita el siglo XXI y que quiere mirar a los problemas y darle soluciones ya novedosas y resueltas en otros lugares del mundo. Esta fuerza política, la nuestra, tiene puesta esa mirada en las cosas. Por eso creo que el vecino lo intuye, lo percibe, y a eso se le agrega convicción y compromiso. Bueno, ahí está el resultado posible en lo inmediato. Bien, ya para cerrar, y te pido muy breve porque tenemos que ir al informativo, ¿quiénes te acompañan y el número de la lista? ¿Dónde te pueden, cómo es? Y si querés mostrarlo por ahí en Facebook, así alguien lo llega a ver. Perfecto. ¿Cuál es la lista que tienen que buscar el domingo entonces para votar Integración Ciudadana? Bueno, la lista es la lista número 642 de Integración Ciudadana, solamente de concejales y concejalas, por lo que le pedimos a los vecinos que tienen que cortar boleta, no se pueden poner dos listas de concejales. La lista completa, digamos que viene diputados provinciales, diputados nacionales y concejales, hay que cortar esa parte y poner la parte de concejales y poner los concejales de Integración Ciudadana. Así que le pedimos ese esfuerzo, le pedimos a la ciudadanía que una vez más confíe, que confió durante muchos años y Integración Ciudadana le respondió, y que confíen que nosotros vamos a poder responder, sabemos trabajar con los derechos de la gente y sabemos utilizar todos los recursos para poder satisfacer sus necesidades. Para nosotros sería un honor estar en el Consejo Deliberante porque pensamos, no vamos a buscar puestos de trabajo, vamos a darle el sentido que tiene el ser funcionario público, que es el ser un servidor de la sociedad. Así lo hemos demostrado y esto queremos volver a replicarlo. Bien, muchas gracias a ambos. No sé si querés acotar algo más, muy breve. No, está todo dicho. Alguna gente seguramente va a introducir en la urna solo la boleta local. Es Bien. otro derecho que le asiste. También es otra posible. Así que bueno, muchísimas gracias por la visita, de nuevo gracias por la participación en el debate, y Raúl, feliz año. ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, Ese muchas senato va.